El eco sordo de la tierra cayendo sobre el ataúd de mi padre aún resonaba en mis oídos cuando la voz de Javier cortó el aire como un cuchillo afilado. «No eres familia», espetó, arrancando el anillo de oro de la mano fría de nuestro padre. Justo delante de mí. Delante de todos los dolientes vestidos de negro. Pensaron que lloraría. Pero en mi mente ya se tejía un plan. Esta vez no les permitiría pisotearme de nuevo. No cuando sabía la verdad sobre lo que mi padre realmente había dejado atrás. Y lo que Javier ocultaba con desesperación. Me llamo Isabel Ruiz. Y he pasado 32 años recordando que no pertenezco a ningún lugar. Pero nada. Ni los susurros que se detenían cuando entraba en una habitación. Ni las fotos familiares de las que misteriosamente faltaba. Nada me preparó para lo que ocurrió en el funeral de mi padre. El cielo de noviembre en el cementerio de la Almudena. En Madrid. Se cernía gris y pesado. Reflejando el ánimo de los 100 dolientes reunidos alrededor del ataúd de caoba. Antonio López. Fundador y CEO de López Energías. Era enterrado con todo el boato que su estatus exigía. Políticos. Socios comerciales y la élite de la sociedad madrileña vestían de negro impecable. Secándose los ojos con pañuelos bordados. Yo me mantenía al borde de la sección familiar. Lo suficientemente cerca para ser vista. Pero lo bastante lejos para conocer mi lugar. Siempre la intrusa. Incluso en el duelo. Mi medio hermano Javier ocupaba el centro. Aceptando condolencias con una gracia ensayada. Mientras su esposa, Sofía, se aferraba a su brazo como un trofeo de victoria. Él parecía el heredero doliente perfecto, alto, distinguido, con la mandíbula afilada de nuestro padre y ojos azules fríos. Las palabras del sacerdote flotaban sobre mí. Tópicos vacíos sobre un hombre que nunca había conocido realmente. En cambio, yo me fijaba en el ataúd. En las manos cruzadas sobre el pecho de mi padre. Donde el anillo de bodas de oro captaba la débil luz del sol. El anillo que había llevado durante 40 años. A través de su matrimonio con la madre de Javier. A través de su aventura con la mía. A través de todos los años fingiendo que yo no existía. Salvo cuando le convenía. Cuando comenzaron a bajar el ataúd. Di un paso adelante para dejar caer mi rosa blanca. Fue entonces cuando Javier actuó. Rápido y decisivo. Como todo lo que hacía. Su mano se extendió. Deteniendo al director del funeral. Un momento. Dijo. Con esa autoridad que había heredado junto con todo lo demás. Se inclinó sobre el ataúd. Realmente se inclinó sobre el ataúd de nuestro padre. Y retorció el anillo hasta sacarlo del dedo frío. La multitud jadeó. Incluso Sofía pareció conmocionada. Pero Javier solo lo guardó en su bolsillo y se volvió hacia mí. Con los labios apenas moviéndose mientras siseaba, no eres familia. Nunca lo fuiste. Deja de fingir que perteneces aquí. Las palabras me golpearon como puñetazos físicos. Cada una precisa y calculada. A nuestro alrededor. La gente fingió no notar nada. De repente fascinada por sus teléfonos o los arreglos florales. Así funcionaba el poder en nuestro mundo, todos veían. Pero nadie se atrevía a reconocer lo que habían presenciado. Mis manos temblaban. Pero no de pena. Una rabia blanca y caliente. Familiar. Me inundó. Quería gritar. Contar a todos sobre las llamadas que mi padre me había hecho en sus últimas semanas.
Sobre los documentos que me había mostrado. Sobre la verdad que Javier estaba desesperado por enterrar junto con nuestro padre. En cambio, dejé caer mi rosa sobre el ataúd y retrocedí. Mi rostro era una máscara de compostura que había perfeccionado durante décadas. Que pensara que había ganado. Que todos pensaran que era la misma chica indefensa que solía esperar junto a la ventana a un padre que rara vez venía. El ataúd descendió a la tierra con precisión mecánica. Javier se mantenía con la expresión satisfecha de un hombre que creía haber asegurado su imperio. Los dolientes comenzaron a dispersarse. Ansiosos por escapar de la incomodidad. Dirigiéndose a sus coches de lujo y a la recepción en la finca de los López. Una recepción en la que sabía que no sería bienvenida. Mientras caminaba hacia mi propio coche, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido: revisa la caja de seguridad de tu padre en el Banco Nacional. Caja 447. Te dejó algo que Javier no sabe. Lo borré inmediatamente. Con el corazón latiendo fuerte. Alguien más lo sabía. Alguien más había visto lo que realmente estaba pasando. 3 días antes de su muerte. Mi padre me había agarrado la mano con una fuerza sorprendente y susurrado: he cometido errores. Y sabe. Pero también he hecho provisiones. No dejes que Javier tome lo que es tuyo por derecho. Ahora, de pie en el aparcamiento del cementerio, viendo cómo el Mercedes de Javier desaparecía por el camino arbolado, lo entendí. Esto no era solo por un anillo o por el reconocimiento familiar. Era por López Energías. Por millones de euros. Y por secretos que podrían destruir todo lo que Javier había tramado para heredar. Pensaba que me había humillado hasta la sumisión. Pensaba que ese anillo era su trofeo. Prueba de que finalmente me había borrado del legado de los López. Se equivocaba. Crecer como la hija ilegítima de Antonio López significaba vivir en las sombras de una vida que podía ver pero nunca tocar. Mi recuerdo más temprano es el de mi rostro pequeño apretado contra la fría ventana del apartamento de mi abuela, esperando el coche negro que rara vez aparecía. Cuando lo hacía, significaba 15 minutos con un padre que olía a colonia cara y parecía más un dignatario de visita que un progenitor. Mi madre, María, había sido una contable junior en López Energías cuando captó la atención de Antonio. Era hermosa, brillante y lo suficientemente ingenua para creer en sus promesas. Su aventura duró 2 años. Lo bastante para concebirme. No lo suficiente para que él dejara a su esposa. Cuando yo tenía 3 años. Mi madre murió en un accidente de coche que la policía llamó sospechoso. Pero nunca investigó. Los abogados de Antonio lo manejaron todo. Incluyendo mudarme al pequeño apartamento de mi abuela materna al otro lado de Madrid. Lejos de la mansión de los López. Mientras Javier crecía en esa mansión con clases de tenis y tutores privados. Yo crecí sabiendo exactamente que era un recordatorio inconveniente de la imperfección de Antonio López. Mi abuela, Carmen, hizo lo mejor que pudo con el modesto cheque mensual que Antonio proporcionaba. Suficiente para mantenernos calladas. No lo bastante para amenazar la herencia de Javier. Pero yo heredé algo que Javier nunca tuvo: hambre. Mientras él navegaba por su educación en una universidad de élite gracias a admisiones por legado y donaciones familiares, yo luché por una beca completa en la Universidad Complutense. Trabajando 3 empleos y graduándome con honores en contabilidad forense. La ironía no se me escapaba. Me había convertido en lo que mi madre había sido. Pero mejor. Antonio lo notó eventualmente.
Cuando yo tenía 25 años. Me convocó a su oficina por primera vez. No a la sede de López Energías donde Javier reinaba, sino a su despacho privado en el centro de Madrid. Parecía más viejo, más gris. Y por primera vez me miró de verdad. «Tienes los ojos de tu madre», dijo. Pero mi cerebro. Ese encuentro lo cambió todo y nada. Empezó a incluirme en eventos familiares. No como su hija, sino como una amiga de la familia o prima lejana. Asistí a cenas de Navidad donde la madre de Javier, Pilar, me sonreía con hielo en los ojos. Estuve en la fiesta de compromiso de Javier con Sofía, viéndolo anunciar su promoción a vicepresidente ejecutivo mientras yo servía champán a invitados que no sabían que compartíamos sangre. Javier se aseguraba de que supiera mi lugar. Cada interacción era un recordatorio orquestado de la jerarquía. Me presentaba como Isabel, que ayuda con la fundación familiar. Un puesto voluntario que me habían dado como premio de consolación. Mencionaba casualmente su máster en una universidad privada cada vez que yo hablaba de mi educación. Hacía referencias a tradiciones familiares de las que nunca había formado parte. Chistes internos que nunca entendería. Lo peor era lo bueno que era en eso. Javier había perfeccionado el arte de la crueldad envuelta en cortesía. En público, era gracioso. Incluso amable. En privado, era quirúrgico en su rechazo de mi existencia. ¿Sabes?, me dijo una vez en una cena familiar mientras pasaba la sal. Padre se siente culpable por ti. Es la única razón por la que estás aquí. Cuando él se vaya, esa culpa muere con él. Pero Antonio vio algo en mí durante esos últimos años. Tal vez fuera conciencia. Tal vez reconocimiento de en qué se estaba convirtiendo Javier. Un príncipe frío y calculador esperando que el rey muriera. Empezó a llamarme más a menudo, pidiendo mi opinión sobre asuntos de la empresa, compartiendo sus preocupaciones sobre los planes agresivos de expansión de Javier, que priorizaban el beneficio sobre la seguridad. 3 meses antes de su muerte, durante una de sus estancias hospitalarias cada vez más frecuentes, Antonio me agarró la mano. «Te fallé», dijo, con la voz ronca por la medicación y el arrepentimiento. Dejé que mi miedo al escándalo, a la reacción de la familia de Pilar, me convirtiera en un cobarde. Pero te veo, Isabel. Veo lo que has llegado a ser a pesar de mí. No gracias a mí. Fue entonces cuando me habló del testamento. El real. No el que Javier conocía. Un codicilo añadido solo semanas antes, concediéndome el 25% de las acciones de López Energías y un asiento en el consejo. Suficiente para desafiar el control de Javier. No lo aceptará, le advertí. La risa de Antonio fue amarga. No. No lo hará. Por eso te dejo algo más. Palanca. Revisa cuidadosamente los libros de la fundación. Isabel. Tu hermano ha sido muy creativo con los fondos de cumplimiento ambiental. 2 semanas después, Antonio López estaba muerto. ¿Y ahora? De pie en mi pequeño apartamento, mirando el mensaje sobre la caja de seguridad, entendí que el regalo final de mi padre no era solo dinero o acciones. Era la munición para una guerra que Javier ya había declarado. A la mañana siguiente del funeral, llegué al Banco Nacional exactamente a las 9.
La caja de seguridad contenía 3 cosas, un sobresellado marcado para Isabel. Ábrelo inmediatamente. Una memoria USB y una carta manuscrita de mi padre. Mis manos temblaban mientras leía sus palabras. Mi querida Isabel. Si estás leyendo esto. Javier ya ha comenzado sus movimientos. La USB contiene copias del testamento real y documentación de apoyo. Guárdala con tu vida. Tu hermano no se detendrá ante nada para enterrarlo. Confía solo en Luisa Mendoza en Mendoza Asociados. Ella tiene los originales. Sé cuidadosa. Sé inteligente. Sé todo lo que yo fallé en ser. Antonio. Conduje directamente a la oficina de Luisa Mendoza. Un modesto bufete de abogados elegido deliberadamente fuera de la esfera de influencia de la familia López. La abogada anciana me esperaba. Tu padre fue muy específico. Dijo, deslizando una carpeta gruesa sobre su escritorio. El codicilo es inquebrantable. El 25% de las acciones de López Energías. Un asiento en el consejo y un dividendo anual de aproximadamente 12 millones de euros. ¿Cuándo se leerá? Ahí es donde las cosas se complican. La expresión de Luisa se ensombreció. El abogado familiar. Carlos Vargas. Ha solicitado un aplazamiento. Citando requisitos de verificación de documentos. Sin duda. Obra de tu hermano. Esa tarde. Comenzaron las amenazas. Primero. Correos anónimos, algunos secretos deberían quedarse enterrados con los muertos. Luego. Llamadas con solo respiración al otro lado. Al tercer día. Alguien había rajado mis neumáticos y pintado bastarda en la puerta de mi apartamento. Javier fue más sutil cuando nos reunimos en la oficina del abogado familiar ese jueves. Llegó con 3 abogados y Sofía, que llevaba gafas de sol en interiores como una viuda doliente de telenovela. Isabel. Dijo suavemente. Necesitamos discutir tus expectativas. Padre obviamente no estaba en su sano juicio en sus últimos días. La medicación. El dolor. Afectaron su juicio. Su juicio parecía perfecto cuando construyó tu imperio. Respondí. La máscara de Javier se resquebrajó por un momento, revelando algo salvaje debajo. Te estás avergonzando a ti misma. Y lo que es más importante, avergonzando el nombre López. Estoy preparado para ofrecerte un acuerdo generoso, 5 millones de euros y te vas. Firma un acuerdo de confidencialidad. Renuncia a cualquier reclamo y desaparece. Eso es generoso. Reí. El 25% de López Energías vale cerca de 300 millones. Si existe. Intervino Vargas. Tenemos preocupaciones sobre la autenticidad de estos supuestos documentos. Podría tomar años verificarlos en los tribunales. Años de honorarios legales que no puedes permitirte. Estaban tratando de sacarme del juego por precio. Pero habían cometido un error crucial. Asumían que estaba sola. Esa noche. Me reuní con Pablo Serrano. Un investigador forense que mi padre había contratado discretamente meses antes de su muerte. Me entregó un sobremanila en el garaje de un hotel del centro. Tu padre sospechaba que Javier planeaba algo. Explicó Pablo. Me contrató para documentarlo todo. Grabaciones telefónicas. Correos. Transferencias financieras. Tu hermano se ha reunido con Vargas durante 6 meses.
discutiendo cómo impugnar cualquier cambio en el testamento. Pero eso no es lo peor. Los documentos dentro me helaron la sangre. Javier no solo había planeado robar mi herencia. Había estado desviando sistemáticamente fondos del cumplimiento ambiental, ocultando violaciones de residuos tóxicos que podrían destruir López Energías por completo. Más de 50 millones de euros destinados a limpiezas habían sido redirigidos a cuentas offshore. Hay más. Continuó Pablo. La Agencia Europea de Medio Ambiente recibió un chivatazo anónimo hace 2 semanas. Planean una auditoría sorpresa el próximo mes. Si encuentran lo que yo encontré, la empresa enfrenta cientos de millones en multas. Posibles cargos criminales. Javier lo sabe. Necesita control total para enterrar la evidencia. De repente, todo tenía sentido. Javier no solo protegía su herencia. Se protegía de la prisión. ¿Y si yo heredaba mis acciones antes de que pudiera cubrir sus huellas? Estaría legalmente implicada como accionista mayoritaria. Me está tendiendo una trampa. Susurré. Pablo asintió sombríamente. O forzándote a irte. De cualquier modo. Gana. Pero Javier me había subestimado. Como siempre. Me veía como la hija bastarda. El caso de Caridad. La intrusa rogando por migajas de la mesa familiar. No veía a la contable forense que se había graduado primera de su clase. Que había pasado años aprendiendo a leer documentos financieros como hojas de té. Esa noche, abrí mi portátil y comencé mi verdadera herencia. No el dinero que mi padre me dejó, sino el hambre que me había dado inadvertidamente. El hambre por probarme. Por luchar. Por ganar. Empecé con los libros de la fundación, siguiendo el rastro de dinero que Javier pensaba haber ocultado. Cada informe falsificado. Cada pago redirigido. Cada soborno a inspectores ambientales. Lo documenté todo. Al amanecer. Tenía suficiente evidencia para destruirlo. Pero necesitaba más que evidencia. Necesitaba un aliado en el interior. Alguien que supiera dónde estaban enterrados todos los cadáveres. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. El identificador mostraba la línea principal de López Energías. Señorita Ruiz. La voz era nerviosa. Joven, Me llamo Diego Morales. Soy analista senior en López Energías. Necesitamos hablar sobre su hermano. Y necesitamos hablar ahora. Diego Morales no parecía un delator corporativo, a sus 28 años. Con ojos nerviosos detrás de gafas de montura fina y ropa que gritaba gestión media. Parecía más el contable ansioso de alguien que mi potencial salvador. Nos reunimos en un bar a 40 kilómetros fuera de la ciudad. Un lugar donde los ejecutivos de López Energías nunca serían vistos. Llevo 5 años en la empresa. Comenzó, aferrando su taza de café como un salvavidas. Empecé justo al salir de la universidad. Ascendí a analista senior en la división de cumplimiento ambiental. Pensaba que hacía un buen trabajo. Importante. ¿Qué cambió? Sacó una tableta y la deslizó sobre la mesa agrietada. Hace 3 meses. Javier me asignó un proyecto especial. Dijo que era para optimizar nuestros informes ambientales. Lo que realmente era. Dios. Debería haber renunciado entonces. La pantalla mostraba correos internos. Hojas de cálculo e imágenes satelitales.
Mi estómago se revolvió mientras la revisaba. 3 instalaciones de López Energías filtraban químicos tóxicos al agua subterránea. La contaminación se extendía por kilómetros, afectando a 2 comunidades rurales con tasas crecientes de cáncer que nadie había conectado aún con nosotros. La limpieza costaría aproximadamente 200 millones de euros. Continuó Diego. La solución de Javier fue falsificar los informes, sobornar a los inspectores y usar los fondos asignados para financiar una nueva adquisición en el norte de España. Lo llamó gestión creativa de recursos. ¿Y tienes prueba de todo esto? Todo. Cada correo. Cada informe falsificado. Cada pago a inspectores. He estado copiando archivos durante semanas. Aterrorizado, pero incapaz de parar. Sus manos temblaban al alcanzar el café. Tu padre lo descubrió 2 semanas antes de morir. Hubo una confrontación. Javier lo convenció de que era demasiado tarde para confesarlo. Que la revelación destruiría la empresa. Dañaría a miles de empleados. Tu padre ya estaba tan enfermo. Las piezas encajaron. El remordimiento final de mi padre no era solo por mí. Era por lo que había permitido que Javier se convirtiera. Hay más, dijo Diego, bajando la voz. Javier sabe que la agencia ambiental viene. Planea culparte a ti una vez que heredes tus acciones. Hay un rastro de papel que ha estado fabricando durante meses, haciendo que parezca que eras socia silenciosa en las compañías fantasma que ocultan las violaciones. Correos con tu firma falsificada. Cuentas bancarias abiertas a tu nombre. ¿Por qué me cuentas esto? ¿Qué quieres? Quiero salir, dijo simplemente. Pero más que eso. Quiero detenerlo. Esas comunidades. Esas familias enfermando. Merecen justicia. Y Javier. Se detuvo. Como si decirlo doliera. No es solo un ladrón. Es un monstruo. Esa noche. El peso de la traición de Javier se hundió en mí como un ancla. No era solo el dinero o el poder lo que lo impulsaba, era un vacío profundo. Un miedo patológico a compartir lo que consideraba suyo por derecho divino. Como en las antiguas tragedias españolas, donde la sangre y el honor se entretejían en nudos imposibles de desatar. Javier había elegido el camino del veneno lento, envenenando no solo el suelo de nuestras tierras, sino el alma de la familia que decía proteger. Yo. La bastarda. La sombra. Había sido su excusa perfecta para justificar su oscuridad. Pero ahora, con la evidencia de Diego, veía claro, mi silencio había sido su mejor arma. Durante años. Había callado las humillaciones. Las exclusiones. Las miradas que decían no perteneces. Ese silencio me había corroído por dentro, convirtiendo el dolor en una armadura fría. Ahora. Era hora de romperlo. Al día siguiente. Contacté a Sofía en secreto. La esposa de Javier. Con su vida perfecta de fiestas en la Costa Brava y joyas heredadas. No era lo que parecía. En una cafetería discreta en las afueras de Madrid. Me confesó su propio infierno. Javier me trata como un accesorio, dijo, con lágrimas contenidas. Pero cuando descubrí lo de las cuentas offshore, me amenazó. Dijo que si hablaba, perdería a nuestra hija en la custodia. Le ofrecí un trato, inmunidad a cambio de evidencia.
Ella aceptó, instalando un micrófono en su oficina. ¿Por mi hija?, susurró. Para que no crezca envenenada por él. Como esas comunidades que ha destruido. Los días siguientes fueron un torbellino de tensión acumulada. Javier intensificó sus tácticas, más amenazas. Un intento de hackeo a mi cuenta bancaria. Incluso un coche siguiéndome por las calles de Madrid. Pero cada movimiento suyo me fortalecía. Recordándome el precio de mi elección, la soledad absoluta. La paranoia que me mantenía despierta por las noches. Cuestionando si valía la pena. ¿Y si perdía? ¿Y si Javier? Con su red de influencias en los círculos políticos españoles. ¿Lograba girar la mesa? El daño psicológico era real. Un eco de las noches de infancia esperando a un padre que no llegaba. Un patrón de abandono que Javier explotaba. Pero el dolor me impulsaba. No me paralizaba. Con Diego y Pablo. Compilamos un dossier irrefutable, no solo el fraude ambiental, sino pruebas de que Javier había contratado a un consultor turbio. Un tal Marcos Vega. Para acelerar la muerte de nuestro padre. Un sobredosis disfrazada de complicación cardíaca. Justo cuando Antonio amenazaba con revelar todo. El cáncer lo habría matado en meses de todos modos. Había dicho Javier en una grabación. Solo adelanté el calendario por el bien de la empresa. Escuchar eso fue como una puñalada, la traición última. El fratricidio disfrazado de pragmatismo. Mi padre. Débil en vida. Había intentado redimirse en la muerte. Pero Javier lo había silenciado para siempre. La confrontación final llegó en la reunión del Consejo de López Energías. En la torre acristalada del Centro Financiero de Madrid. Llegué temprano. Con mi abogada Luisa a mi lado. Y tomé asiento en la mesa como si perteneciera allí. Javier entró con su séquito. Su rostro una máscara de confianza. Pero sus ojos traicionaban el pánico cuando me vio. ¿Qué haces aquí? No tienes derecho. ¿Lo tengo? Respondí calmadamente. Ayer presenté la documentación. El Tribunal de Sucesiones la ha validado. Su mandíbula se tensó. Pero no podía echarme sin causar un escándalo. Los miembros del consejo comenzaron a entrar, 12 de las personas más poderosas de la ciudad. La mayoría conocidos de mi padre durante décadas. Me miraban con una mezcla de curiosidad y malestar. La hija bastarda en la mesa legítima. Javier abrió la reunión. Su voz suave y confiada. Señoras y señores. Antes de discutir la adquisición en el norte, debo abordar la desafortunada situación con el patrimonio de mi padre. Pulsó un mando y aparecieron documentos en la pantalla, mi firma en informes ambientales. Extractos bancarios de cuentas que nunca abrí. Correos que nunca envié. Me duele revelarlo. Continuó Javier. Pero nuestra investigación ha descubierto irregularidades graves involucrando a Isabel Ruiz. Parece que ha usado su posición en la fundación familiar para desviar fondos y encubrir violaciones ambientales. En nuestras instalaciones. Los miembros del consejo jadearon. Varios se volvieron a mirarme con disgusto. Estos son mentiras. Dije claramente. La evidencia habla por sí sola. Contraatacó Javier. He pedido al equipo de seguridad que escolte a la señorita Ruiz fuera y he notificado a las autoridades. ¿En realidad? Interrumpí. Poniéndome de pie. Tengo evidencia propia que presentar. Saqué mi portátil y lo conecté al sistema de proyección antes de que nadie pudiera detenerme.
El rostro de Javier palideció. Dejadme mostraros lo que realmente ha estado pasando en López Energías. Dije, pulsando play en la primera grabación. La voz de Javier llenó la sala. Discutiendo el desvío con Vargas. Jactándose de enmarcarme. Los miembros se removieron incómodos. Luego vino la documentación de Diego, los informes ambientales reales. Los falsificados. El rastro de dinero a cuentas offshore de Javier. Esto es fabricado. Gritó Javier. Ella obviamente. No he terminado. Dije. Reproduciendo la grabación de Sofía. La sala quedó en silencio mortal mientras oían a Javier planeando mi destrucción. Riendo de ello. Pero guardé lo mejor para el final. En la pantalla apareció un vídeo de la cámara de seguridad en la oficina de Javier. Fechado esa misma mañana. Lo mostraba abriendo su caja fuerte. Sacando documentos y diciendo por teléfono, una vez que el consejo vea estas firmas falsificadas. Isabel está acabada. La agencia ambiental tendrá su chivo expiatorio y yo tendré control total. Los miembros del consejo ya no me miraban con disgusto. Miraban a Javier con horror. ¿Cómo conseguiste eso?, exigió Javier. Su compostura resquebrajándose al fin. Tu esposa instaló una cámara en tu oficina la semana pasada. Dije simplemente. Está solicitando el divorcio. Por cierto. Y ya ha dado copias de todo al Ministerio Fiscal. La sala estalló. Miembros gritaban preguntas. Exigían explicaciones. El mundo cuidadosamente construido de Javier se derrumbaba en tiempo real. La presidenta del consejo, Elena Navarro, pidió orden. Señor López. Estas acusaciones son extremadamente graves. Propongo la suspensión inmediata de sus funciones pendiente de una investigación completa. Segundo. Llamaron 3 voces al unísono. No podéis hacer esto. Rugió Javier. Yo soy López Energías. Sin mí. Sin ti. Interrumpí. López Energías podría tener una oportunidad de sobrevivir. La agencia ambiental ya sabe de las violaciones. Pero si nos presentamos voluntariamente, nos comprometemos a una limpieza completa y cooperamos con la investigación, podríamos evitar procesamientos penales para la empresa. Elena me estudió cuidadosamente. ¿Lo has pensado bien? He tenido toda mi vida para pensar en lo que López Energías podría ser frente a lo que es. Respondí. Mi padre construyó esta empresa para energizar comunidades. No para envenenarlas. Javier corrompió esa visión. Quiero restaurarla. Esto es ridículo. Javier se levantó. Su rostro rojo de rabia. Ella no es nadie. Una bastarda. No tiene derecho. ¿En realidad? La voz de Luisa Mendoza vino desde la puerta. Tiene todo el derecho. Mi abogada entró con una carpeta gruesa. El Tribunal de Sucesiones aceleró la revisión dadas las circunstancias. Isabel Ruiz es reconocida oficialmente como accionista del 25% de López Energías. Efectivo inmediatamente. La matemática era simple y brutal, con mis acciones y la pérdida de confianza del Consejo. Javier ya no tenía control. Además, continuó Luisa. La fiscalía está esperando en el vestíbulo. Señor López. Tienen preguntas sobre su relación con Marcos Vega y la muerte de su padre.
El rostro de Javier pasó de rojo a blanco. Miró alrededor de la sala. Sin encontrar aliados. Sin rutas de escape. El rey había caído. Lo planeaste todo. Me dijo. Con voz hueca. No. Respondí. Tú lo planeaste cuando decidiste que no era familia. Cuando robaste a comunidades. Cuando posiblemente mataste a nuestro padre. Yo solo me aseguré de que todos vieran quién eres realmente. La seguridad entró en la sala. No por mí. Sino por Javier. Mientras lo escoltaban fuera. Se volvió una última vez. Ese anillo. Dijo desesperado. El anillo de papá. Es mío. Es todo lo que me queda de él. Lo miré. Realmente lo miré por primera vez. Detrás de la rabia y la arrogancia. Vi algo más. Un hombre tan aterrorizado de compartir el amor de su padre que había destruido todo lo que su padre construyó. Quédatelo. Dije en voz baja. Es todo lo que realmente quisiste de todos modos. La sala del consejo estaba en caos. Pero yo no había terminado. Mientras la seguridad llevaba a Javier hacia la puerta. Saqué una pieza final de evidencia. La que había guardado. Esperando este momento exacto. Esperad. Llamé. Mi voz cortando el ruido. Hay algo más que el consejo necesita ver. Javier se detuvo. Sostenido entre dos guardias. Sus ojos locos de pánico. Sabía que tenía más. Solo no sabía qué. En la pantalla apareció un extracto bancario suizo fechado 2 días antes de la muerte de mi padre. Una transferencia de 5 millones de euros de la cuenta personal de Javier a una cuenta anónima en las Islas Caimán. La línea de memo decía simplemente, pago final. Proyecto Antonio. Proyecto Antonio era el nombre en código que Marcos Vega usaba para el plan de asesinato. Expliqué al consejo atónito. Esto prueba que Javier no solo sabía de la muerte de nuestro padre. ¿La financió? Elena Navarro jadeó. Dios mío. No tenéis prueba de que eso sea para eso. Gritó Javier. Luchando contra los guardias. En realidad. Sí. Pulsé al siguiente slide. Una confesión de Marcos Vega en persona. Obtenida solo 12 horas antes. Diego lo había rastreado. Y ante la evidencia. Vega había elegido cooperar con las autoridades en lugar de caer solo. El vídeo se reprodujo. La voz grave de Vega llenó la sala. Javier López me contrató para eliminar a su padre. Hacerlo parecer complicaciones de su medicación cardíaca. 5 millones, 2 por adelantado. 3 después. Dijo que el viejo iba a cambiar el testamento. Darle la mitad de la empresa a su hija bastarda. No podía permitirlo. La temperatura en la sala pareció bajar 10 grados. Los miembros del consejo miraban a Javier con horror absoluto. Esto ya no era solo fraude corporativo. Era parricidio. La fiscalía tiene a Vega en custodia. Anunció Luisa Mendoza. Ha aceptado testificar a cambio de una sentencia reducida. Las piernas de Javier flaquearon. Los guardias tuvieron que sostenerlo. No se suponía que. No quise que. Padre iba a destruir todo. Darlo todo a ella. Así que lo mataste. Dije en voz baja. Mataste a nuestro padre porque no podías soportar la idea de compartir.
Ya se estaba muriendo. Gritó Javier. El cáncer lo habría tomado en meses de todos modos. Solo aceleré el tiempo por el bien de la empresa. Por el legado familiar. Elena se levantó. Su voz temblando de disgusto. Sacadlo de aquí. Mientras los guardias lo arrastraban. Javier siguió gritando sobre traición. Sobre familia. Sobre cómo yo le había robado todo. Pero sus palabras eran huecas ahora. Los delirios desesperados de un hombre que se había destruido a sí mismo. La sala del consejo quedó en silencio después de que se fue. 12 de las personas más poderosas de la ciudad se sentaron en atónito silencio, procesando lo que acababan de presenciar. Señorita Ruiz, dijo finalmente Elena. El consejo le debe una disculpa. Y López Energías le debe una deuda de gratitud. Sin su investigación, Javier habría destruido esta empresa. Casi lo hizo. Respondí. Las violaciones ambientales son reales. Las comunidades afectadas son reales. La limpieza costará cientos de millones. López Energías podría no sobrevivir. Pero ahora tiene una oportunidad. Dijo Elena. Con liderazgo honesto. Con alguien que se preocupe por más que el beneficio. Miró alrededor de la mesa. Propongo nombrar a Isabel Ruiz como CEO interina. Efectivo inmediatamente. La votación fue unánime. Me senté en la silla que Javier había ocupado solo una hora antes. Sintiendo el peso de la responsabilidad. Mi primer acto como CEO es autodenunciar todas las violaciones a la agencia ambiental. El segundo es establecer un fondo de compensación para las víctimas de las comunidades afectadas. Y el tercero. Pausé. Mirando a cada miembro. Es implementar una reestructuración completa de nuestros sistemas de cumplimiento y supervisión. Lo que pasó aquí no puede volver a pasar. Diego dio un paso adelante desde donde había estado grabando todo. La división de cumplimiento ambiental está lista para proporcionar documentación completa a las autoridades. Hemos preparado planes de remediación para todos los sitios afectados. El señor Morales será nuestro nuevo director de cumplimiento. Anuncié. Arriesgó todo para exponer la verdad. Mientras la reunión concluía y los miembros salían. Cada uno deteniéndose para estrecharme la mano o ofrecer apoyo. Me quedé sentada. A través de las ventanas. Podía ver vehículos de la fiscalía en el aparcamiento abajo. Javier probablemente estaba en uno de ellos. Dirigiéndose a un futuro que nunca imaginó. Luisa Mendoza se acercó. Hay una cosa más. Dijo en voz baja. Me entregó una pequeña caja de terciopelo. Tu padre dejó esto específicamente para ti. Separado del testamento. Dijo que sabrías cuándo abrirlo. Dentro había un sencillo relicario de oro. El de mi madre. El que llevaba en la única foto que tenía de ella. Dentro. Una imagen de ella sosteniéndome de bebé. Y una inscripción, el amor es el único legado que importa. Ah. Tu padre tenía muchos remordimientos. Dijo Luisa. Pero tú nunca fuiste uno. Estaba orgulloso de quien llegaste a ser. Aunque fuera demasiado cobarde para mostrarlo adecuadamente. Cerré el relicario. Sosteniéndolo fuerte. Afuera. Los reporteros ya se reunían. Habiendo oído del arresto de Javier. Mañana. El escándalo de la familia López sería portada. Las acciones de la empresa caerían en picado.
Comenzarían las demandas. Empezaría el verdadero trabajo de redención. Pero esa noche, por primera vez en mi vida, estaba exactamente donde pertenecía. No por mi linaje o mi nombre, sino porque lo había ganado. Porque había luchado por ello. Porque me había negado a dejar que me borraran. La hija bastarda se había convertido en la salvadora de López Energías. Y Javier, el heredero legítimo, se dirigía a prisión por asesinar al padre cuyo aprobación había matado por conservar. La ironía habría sido poética si no fuera tan trágica. El edificio de López Energías brillaba bajo el sol de la tarde mientras salía por la entrada principal por última vez como CEO interina. Habían pasado 6 meses desde el arresto de Javier. 6 meses de trabajo agotador para salvar la empresa del abismo que él había creado. Habíamos sobrevivido. Apenas. La limpieza ambiental estaba en marcha. El fondo de compensación ayudaba a las familias afectadas. Y lo más importante, las comunidades comenzaban a sanar. Los reporteros que habían acampado fuera durante semanas se habían ido. Ahora el escándalo era noticia vieja. Javier cumplía cadena perpetua por asesinato en primer grado y fraude corporativo. Sofía lo había divorciado y se mudó a Francia con su hija, usando su acuerdo de inmunidad para empezar de nuevo. El nombre López, una vez sinónimo de poder y prestigio, ahora llevaba un peso diferente, un cuento cautelar sobre la avaricia y sus consecuencias. Me detuve al pie del edificio, mirando el logo que mi padre había diseñado 40 años antes. Un miembro del consejo se acercó, Elena Navarro, que se había convertido en una aliada inesperada. El consejo votó. Dijo: aprobación unánime para tu nombramiento permanente como CEO. El puesto es tuyo si lo quieres. Sonreí, sacando un sobre de mi bolsillo. Mi carta de renuncia. Efectiva inmediatamente. Los ojos de Elena se abrieron. Isabel. No puedes hablar en serio. Salvaste esta empresa. Ahora necesita a alguien que quiera dirigirla. No a alguien que necesitara salvarla. Respondí. He nombrado a Miguel Hernández como mi sucesor. Es brillante. Ético y no tiene conexión con el drama de la familia López. Hará lo correcto por los empleados y las comunidades. Pero tu herencia. Tus acciones. Mantengo el 5%. Suficiente para tener voz. Pero no control. El resto lo pongo en un fideicomiso para restauración ambiental y programas educativos. Cambio real. No solo relaciones públicas corporativas. Elena me estudió por un largo momento. Tu padre estaría orgulloso. Tal vez. Dije. Pero no lo hago por él. Lo hago por mi madre, que murió creyendo en un hombre que no pudo elegirla. Por las familias que Javier envenenó. Por Diego que arriesgó todo por hacer lo correcto. Y por mí. La chica que pasó 32 años tratando de pertenecer a un lugar donde nunca fue deseada. Mientras me alejaba de López Energías. Mi teléfono vibró con un mensaje de Diego. La agencia ambiental acaba de anunciar López Energías como caso modelo de reforma ambiental corporativa. Lo lograste. Respondí, lo logramos. 3 cuadras más allá. Me detuve en un pequeño café. El mismo donde mi madre solía tomar sus almuerzos cuando trabajaba en López Energías. Según su viejo diario que encontré. Pedí un café simple y me senté junto a la ventana.
viendo la ciudad moverse a mi alrededor. Una joven en la mesa de al lado leía la sección de negocios. Un artículo sobre el notable giro de López Energías. Alzó la vista, reconociéndome. «Eres Isabel Ruiz», dijo. «Derribaste a tu propio hermano para salvar la empresa». «No», corregí suavemente. «Dije la verdad». Javier se derribó a sí mismo en el momento en que decidió que el poder importaba más que las personas. Asintió pensativa. «El artículo dice que te vas». «¿Qué harás ahora?». Era una buena pregunta. Por primera vez en mi vida. No estaba definida por lo que no era. No la hija bastarda. No la intrusa. No la no deseada. Tenía suficiente dinero para vivir cómodamente. Una reputación de integridad que abría cualquier puerta que quisiera. Y absolutamente ninguna obligación con el legado López. «Estoy empezando una firma de contabilidad forense», dije. «Especializada en investigación de fraude corporativo». Resulta que Javier no era el único ejecutivo cocinando libros y dañando comunidades. Hay víctimas ahí fuera que necesitan a alguien que luche por ellas. La mujer sonrió. ¿Como tú necesitabas a alguien que luchara por ti? Aprendí a luchar por mí misma. Pero sí. No todos tienen esa oportunidad. Esa tarde. Estuve en el cementerio donde todo comenzó. La tumba de mi padre era simple ahora. Pilar había removido el monumento ostentoso que Javier había encargado, reemplazándolo con algo más quieto, más honesto. La tierra se había asentado. El césped crecía sobre el spot donde dejé mi rosa 6 meses atrás. Coloqué el relicario de mi madre en la lápida. «Ella te perdonó», dije en voz baja. Encontré sus cartas. Te perdonó por no elegirnos. Por ser demasiado débil para enfrentarte a tu familia. Quiero que lo sepas. El viento susurró a través de los árboles. Y por un momento. Casi pude fingir que era una respuesta. Yo no te perdono. Sin embargo. Continué. No aún. Tal vez algún día. Pero te agradezco. Tu cobardía me enseñó coraje. Tu debilidad me enseñó fuerza. Y Javier. Javier me enseñó que la familia no es sobre sangre o nombres o anillos robados de dedos muertos. Es sobre las elecciones que hacemos y las personas que elegimos ser. Me volví para irme. Luego me detuve. Oh. Y papá. Mantuve la empresa viva. No por ti. No por el nombre López. Sino por los miles de empleados que necesitaban sus trabajos y las comunidades que merecían justicia. El legado que construiste sobrevivió. Pero solo porque estuve dispuesta a destruir la mentira en que se había convertido. Mientras caminaba de vuelta a mi coche. Mi teléfono sonó. Era mi abuela. Preguntando si vendría a cenar. Sonreí. Pensando en su pequeño apartamento que había sido más hogar que la mansión López jamás podría ser. Estaré allí pronto. Abuela. Y traigo postre. La familia no necesita postre. Dijo como siempre. La familia solo necesita aparecer. Tenía razón. Después de 32 años luchando por pertenecer. Finalmente entendí. La única familia que importaba era la que me quería allí. Ningún anillo robado o herencia amarga podía cambiar esa verdad. El Imperio López continuaría sin mí.
Pero mi historia. La de la hija bastarda que derribó una dinastía corrupta y se fue en sus propios términos. Esa era mía sola. Y a diferencia de Javier pudriéndose en su celda con el anillo de su padre como único compañero. Yo era finalmente. Verdaderamente libre.